Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @vix_pin con X. En esta ocasión platiqué con el joven actor Pedro Joaquín, que ha participado en producciones como Narcos, Señora Cero, Huachicoleros y Chicuarotes. Platicamos sobre lo que es dignificar a su barrio, ya que él es originario de Tepito, lo que es representar de manera correcta y romper los tabús alrededor de este barrio popular en la Ciudad de México, los problemas a los que se ha enfrentado en los castings, el cine de autor, el cine comercial y mucho más. Así que sin más, espero que lo disfruten y vamos a darle. Perdimos el Guión. Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Perdimos el Guión. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy y que estés comenzando el año de una manera excelente. Hola, muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y pues yo encantado de platicar un ratito. Pedro, cuéntame un poco de cómo decidiste o cómo empezaste a acercarte al mundo de la actuación. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos a este mundo? Pues desde pequeño siempre me había gustado mucho ver la ficción desde el cine y a veces un poco desde la televisión. También me gustaba mucho leer historietas. Y pues fue así desde muy pequeño que yo quise estudiar. Dije, bueno, yo quiero hacer eso. Yo veía las películas y me parecía increíble. Y pues yo les platiqué obviamente a mis papás y me dijeron que obviamente casi la misma respuesta que siempre te dan, ¿no? La primera me dijeron, pues nosotros no tenemos contactos en este medio, es un medio muy difícil, pero pues si tú quieres hacerlo y quieres pues probar suerte, pues adelante, ¿no? Nosotros te apoyaremos con los recursos económicos y pues te vamos a apoyar siempre, ¿no? O sea, si tú decides hacer eso, ¿no? Y otra idea que mucha gente siempre tiene, y bueno, los papás también, ¿no? Que es como de, bueno, si te metes a estudiar teatro o actuación, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Cosa que no está tan alejada de la realidad, ¿no? Porque, pues como sabemos, el arte en sí, pues es uno de los, y en cualquiera de sus expresiones, llámese música, teatro, artes plásticas, cine, cualquiera, pues digamos que son profesiones pues bastante demandantes y a veces muy ingratas, ¿no? En cuanto, lo digo por un ejemplo a veces de que el teatro puedes pasarte meses ensayando para una temporada de tal vez 8 o 10 funciones y obviamente pues ahí hay como, pues de cierta forma es un tanto injusto, ¿sabes? No tenemos como un sueldo como tal y bueno, ahora sí que muchas veces sí se cumple esto de el amor al arte, ¿no? Pero pues obviamente pues yo tenía 12, 13 años que empecé a tomar clases de actuación y pues yo estaba encantado tomando clases de teatro y fueron justo así. Primero me llamaba mucho la atención el teatro, empecé a estudiar teatro y justo ahí también durante la formación me fui dando cuenta pues de esto, ¿no? Que muchas veces la remuneración pues no era tan justa o no era como pues otros empleos, ¿no? Y pues siempre te dicen, ¿no? Tus papás bueno, sí estudia eso, pero también estudia una carrera bien, ¿no? Porque muchas veces también piensan que pues esto no es una profesión bien, no es una carrera bien, que es como un hobby y siempre es una constante, ¿no? Que siempre te dicen, bueno, sí eres actor o actriz, pero ¿a qué te dedicas, no? O sea, o ¿qué estudiaste? Y bueno, también también quise como de cierta forma complementar un poco mi formación y estudié la licenciatura en Lengua y Literatura Españolas en la UNAM. Y bueno, justo acabo también de terminarla, pero en el inter de la licenciatura pues estuve involucrándome en muchos proyectos de cine.
de dedicarse a la actuación, tomar cursos de teatro, haber estudiado formalmente una carrera en dramaturgia, deciden estudiar otras licenciaturas diferentes al mundo de las humanidades o del espectáculo, ¿no? En tu caso veo que estudiaste letras hispánicas, que es algo muy cercano. Sí, mucho. Que es muy, muy cercano a las humanidades, pero ¿por qué decidiste hacerlo? ¿Sentiste que era un complemento hacia tu carrera como actor o realmente también estás muy, muy apasionado por las letras? Pues desde siempre también me había gustado mucho el lenguaje, el idioma español me sigue pareciendo algo increíble. Y pues todas las ramas de la lingüística también, o sea, como las fui conociendo a lo largo de la licenciatura, pues me fui apasionando muchísimo más. Y obviamente, pues ya sabes, cuando terminas la preparatoria, aquí siempre te hacen como este tipo de exámenes para tu vocación, ¿no? Descubrir qué carrera sería ideal para ti, ¿no? Y obviamente, pues yo en esos momentos pues ya estudiaba teatro, ya estudiaba actuación y yo decía, bueno, yo quiero seguir estudiando teatro o actuación, ¿no? Ya sea en alguna de las escuelas de actuación como lo son el CUT o Casa del Teatro o Casa Azul, ¿no? Que hay muchísimas opciones aquí en México para la formación actoral, ¿no? Pero justo también tenía como esta espinita de lo de la lingüística y las letras y me llamó mucho la atención. Y sí, como dices tú, muchas veces los actores y las actrices pues tienen otras carreras totalmente diferentes, ¿no? Ya sea contadores u otras cosas, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, ahorita en la situación en la que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, pues claro que te sirve tener otras habilidades para poder sobrevivir, ¿no? Económicamente, porque ya como sabemos, ahorita durante toda la pandemia, pues casi todas las producciones de cine y de televisión estuvieron detenidas. Se reanudaron algunas semanas, pero aún así se estuvieron dando muchísimos contagios, a pesar de que existían muchísimos protocolos para grabar. Y obviamente pues a la gente de teatro pues le fue mucho peor, ¿no? Porque todavía siguen con esta idea de que pues los espacios cerrados como lo son los teatros pues son lugares donde puede haber muchísima contagio, ¿no? Entonces pues creo que también sí sirve, ¿no? Tener alguna otra carrera que te respalde, pero bueno, también justo mis papás me decían, bueno, es que ya habías estudiado teatro y actuación, pues hubieras agarrado otra cosa, ¿no? Te agarraste casi lo mismo. Y así de bueno. Sí. Bueno, ahí yo creo que en gusto se rompe la decisión y está perfecto. Oye, y acabas de mencionar algo muy importante. Antes de meternos a tus proyectos que creo que has tenido a pesar de una carrera corta bastante exitosa, bastante buena, porque has trabajado con grandes directores, con grandes coprotagonistas. Pero antes de meternos a eso, me gustaría saber un poquito acerca de lo que mencionaste. Para ti, ¿cómo es ver la cultura, especialmente en estos días, ¿no? Que el mundo cree que la cultura es una actividad no necesaria, cuando realmente es una actividad muy necesaria porque es lo que está salvando a muchísima gente de la ansiedad y la depresión, y lo digo no en la cuestión a lo mejor del teatro, sino en la cuestión del entretenimiento en casa. Pero para ti, ¿cómo es ver este lado, ¿no? ¿Cómo es ver el lado del teatro? ¿Cómo es ver el lado de la cultura desde los ojos de alguien que lo hizo realmente por amor y que lo vive y lo padece especialmente en esta cuarentena? Sí, pues justo comparto un poco la misma visión que tú, porque como ya lo mencionaste un poco, durante pues esta pandemia mucha gente tuvo que dejar de trabajar o trabajar desde casa, ¿no? El encierro, y ya llevamos meses, pues de cierta forma pues nos hubiéramos vuelto locos y sin libros, sin cine, sin música, y tristemente muchas de estas actividades son las que más están siendo tiradas, ¿no? Ahorita realmente no ha existido por parte del gobierno apoyos que pues para artistas, ¿no? Como tal, pues a final de cuentas pues nos dedicamos lejos de hacer como muchas veces se tiene como esta idea de, bueno, pues estos artistas solo hacen frivolidades como series de televisión o telenovelas, ¿no? Para entretener a las masas. Pues lejos de eso, pues el arte y la cultura es un amplio abanico, ¿sabes? Entonces no lo podemos reducir a solo eso.
Y entonces, pues, lo que te digo, mucho de lo por qué pudimos lograr subsistir, o bueno, parecería que podemos salir adelante es muchas veces a través del consumo del arte, ¿no? Y obviamente pues me parece fundamental, ¿no? Que existan apoyos a los creadores y que exista también la difusión, ¿no? Porque creo que México es uno de los países donde más se produce arte y cultura. Sin embargo, muchas veces lo que hace falta es la difusión. Y también muchas veces la gente no llega a consumir el arte de mucha gente porque pues no conoce, no sabe que existe esta gente haciendo este trabajo. El claro ejemplo es del cine mexicano, ¿no? Muchas veces la gente, el público en México solo tiene esta idea de que el cine se reduce a este tipo de películas como comedias románticas o comedias con situaciones pues un tanto frívolas. Y pues la realidad es que en México también se produce mucho cine, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces este tipo de cine pues tiene muchas dificultades para ser distribuido y exhibido. Exacto. Oye, Pedro, y hablando de cine mexicano, tú has tenido la oportunidad de trabajar con dos grandes directores en dos grandes películas. Estuviste con Edgar Nito en esa película de Huachicolero que recién estrenó en Prime Video, y también estuviste con García Bernal en Chicuarotes, ¿no? Creo que también trabajaste con Natalia Beristain hace algunos años. Sí. Entonces creo que has estado al lado de grandes directores y directoras mexicanas. Y cuéntame un poquito de cómo fue el proceso de trabajar con estos directores en estas películas. Uy, pues para mí fue increíble, ya que pues de entrada, durante el momento que me estaba dedicando a estudiar actuación, pues fue también un momento en el que estuve empapándome, ¿no? Y descubriendo qué cine se hacía aquí en México, ¿no? O sea, yo también era justo de estas personas que creía que el único cine que se hacía pues era el cine comercial, ¿no? Y entonces pues también, obviamente en alguna ocasión algún maestro de actuación me dijo, bueno, tú debes de consumir el tipo de cine en el que tú quieres estar, ¿no? O sea, en el que tú quieres participar, tienes que conocer a los directores, tienes que conocer a toda la gente, ¿no? Para saber pues por dónde, ¿no? Cuál es el tono más o menos que se maneja en el cine mexicano y así, ¿no? Y pues obviamente empecé a descubrir, ¿no? Como este tipo de cine que a mí en realidad me encantó. En particular una película que me pareció increíble del cine mexicano y que así hasta la fecha sigue siendo como mi favorita, cine mexicano contemporáneo. Es la película de Párpados Azules de Ernesto Contreras. Esta película creo que fue como justo de wow, o sea, yo quiero hacer este tipo de cine, ¿sabes? Fue como y fue también lo tanto que me impresionó que empecé a buscar más de este tipo de cine que puede catalogarse un poco como cine de autor, un poco un cine más realista que aborda este tipo de situaciones, pues que pues existen personajes reales, ¿no? Que realmente te ves identificado con los personajes y las situaciones, ¿no? Con sus vicios y todo esto, que a diferencia de a veces en este tipo de comedias que son como mucho más comerciales, que se exhiben la mayoría de las veces en los cines, pues dije, güey, pues yo quiero hacer este tipo de cine, obviamente. Y pues ya fue que comencé a realizar este tipo de casting. Fue que tuve, pues primero la oportunidad, ¿no? Con Natalia Beristain, que me invitó a trabajar en un proyecto, pues muy padre, aunque pues sí fue un personaje muy, muy pequeño, por no decir incidental. Pero bueno, fue como mi primera experiencia como en un set de cine con una producción un poco grande. Y ya de ahí pues seguí haciendo castings, ¿no? Castings. Y llegó a mí este casting en 2017 para la película de Huachicolero. Y bueno, pues lo hice y fue muy, muy rápido porque pues yo sí había visto esta convocatoria de casting en redes sociales, pero buscaban como gente que viviera en Irapuato. O sea, y pues lo dejé pasar, ¿no? Porque pues dije, no, a lo mejor sí doy el perfil, pero pues no soy de Irapuato, ¿no? Y ya después el director me contactó personalmente a mí, el director de casting,
y me pidió que hiciera un casting. Lo hice aquí en Ciudad de México y después me llamaron y me dijeron que el director me quería conocer y que si estaba disponible para viajar a Irapuato. Entonces fui, conocí a la directora, a Edgar Nito, que es un cineasta egresado del CCC. Me platicó un poco de qué iba su película y en esa reunión tuve la oportunidad de conocer al protagonista, que es un chico de 14 años. Bueno, en ese entonces tenía 14 años, que era un chico que no es actor, pero que él iba a protagonizar la película y obviamente pues él ya había estado teniendo un entrenamiento actoral previo de bastantes semanas para que al momento de llegar al set pudiera abordar la ficción de una forma efectiva. Y pues hicimos algunos ejercicios de actuación para ver pues qué tanta química tenía con Lalo, y se grabaron y todo, y pues ya me regresaron otra vez a Ciudad de México y al siguiente día me avisaron que pues me había quedado. Y fue una semana después que me fui a vivir a Irapuato 4 semanas para el rodaje de la película, y así fue la historia un poco de esta película de Huachicolero, ¿no? Que apenas está teniendo pues su estreno comercial en esta plataforma de streaming de Amazon Prime, ¿no? Que fue una historia diferente a Chicuarotes, que Chicuarotes la filmamos en 2018. Obviamente, al ser una película de Gael García Bernal, la productora tenía muchísimo más presupuesto para realizar esta película, a diferencia de la película de Huachicolero. Entonces, obviamente fueron experiencias distintas, porque pues Huachicolero, al ser una ópera prima, tenía pues muy poco presupuesto. La mayoría de la gente que trabajamos en esa película, tanto de crew, de staff y de arte y todos los departamentos para un rodaje, pues realmente lo hicimos más que nada como por amor, ¿no? Ahora sí, amor al arte, y porque confiábamos como en esta historia, ¿no? Y creíamos que, claro, era una historia que tenía que ser contada, ¿no? Porque pues en ese entonces, la filmamos en 2017, pues no se sabía casi nada sobre esta actividad del huachicoleo, que no fue hasta apenas hace un par de años que en todo el país empezamos a escuchar sobre esto. Y entonces pues para mí también fue adentrarme a un mundo nuevo, porque pues yo no sabía de entrada que existía este tipo de gente que hacía esto, ¿no? Entonces me pareció increíble también tener que aprender a trabajar con las herramientas con las que trabajan estas personas. También sí fue un tanto demandante, por lo que te digo, como era una película con muy poco presupuesto, pues las jornadas de filmación eran muy largas, porque pues teníamos que aprovechar todo el tiempo, todo el día posible, ¿no? Para filmar. Y entonces pues sí fue muy demandante, porque también obviamente hubo muchos llamados nocturnos en los que pues la mayoría siempre estábamos el protagonista, Lalo y yo, trabajando, ¿no? Entonces tal vez siento que digo, bueno, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Porque pues hay filmaciones de noche, ¿no? Pero sí siento que es realmente el trabajo y la forma en la que abordó el protagonista Eduardo el personaje, porque pues no es fácil, ¿no? Protagonizar una película, porque son, te digo, semanas de trabajo muy extenuante, y él realmente pues al ser muy joven, pues lo hizo de forma pues realmente increíble, ¿no? Y creo que eso se ve en la pantalla. Y como te digo, hay una diferencia muy, muy grande en cuanto a la película de Huachicolero y Chicuarotes por esto del presupuesto, ¿no? Tienen pues de cierta forma algunas cosas que comparten. De entrada, la fotografía. La fotografía fue fotografiada por la misma persona, Juan Pablo Ramírez Ibáñez. Hizo la fotografía de Huachicolero y posteriormente hizo la de Chicuarotes. Entonces creo que eso también se ve en ambas películas, ¿no? Un poco como de su estilo, de su sello. Y bueno, obviamente también en estas dos películas, pues yo tengo en Chicuarotes tengo un personaje que es un poco más pequeño,
que es un personaje que es el hermano del protagonista, que es homosexual de closet y a lo largo de la película pues es constantemente acosado, es bulleado por sus preferencias sexuales. Y es un personaje que tiene un carácter totalmente diferente al personaje que interpreté para Huachicolero, que es un personaje pues con un carácter y un temperamento pues un poco más impulsivo, un chavo pues que de cierta forma mete a trabajar al protagonista de la historia al mundo del huachicoleo, ¿no? Un chavo con mucho más vicios, ¿no? Entonces, pues sí, realmente actoralmente fue bastante enriquecedor poder interpretar a dos personajes totalmente diferentes para mí en ambas películas. Perdimos el guión. Algo que me llamó la atención hace un rato es que tú dijiste que por tu propio como gusto te fuiste enamorando del cine de autor, de lo que conocemos como cine de autor o cine independiente. Entonces, quiero saber también si en algún momento has como intentado tener presencia en proyectos un poco más comerciales, y no tanto en series, porque has participado en series también, como Narcos, y también creo que estuviste en 000, pero específicamente en el cine. ¿En el cine te has intentado aventurar a castings para cine como comercial, o quieres llevártela totalmente por el cine de autor? Pues es muy complejo, ¿sabes? Porque te digo, a veces las oportunidades laborales que se nos presentan a los actores, la mayoría de las veces, cuando obviamente eres un actor o actriz que no eres tan conocido, pues de cierta forma no tienes un poco como esta libertad de escoger qué proyectos sí quieres hacer, qué proyectos no. Y como te digo, las oportunidades laborales son muy, muy reducidas, y entonces muchas veces realizas castings pues de todo, ¿no? Es como de, ya sea para unitarios de televisión, para narcoseries, para cine de autor, ¿no? Para estudiantes de cine, o para películas pues más grandes, ¿no? O más comerciales. O sea, no es de que no quisiera, ¿no? Pero te digo, muchas veces las oportunidades laborales, o sea, a veces no te queda de otra, ¿sabes? Más que aceptar los proyectos que te lleguen, ¿no? Cuando vas comenzando, claro está. Y muchas veces, aunque ya tengas una trayectoria, a veces las oportunidades que te llegan, pues a veces pueden llegar a ser reducidas en un año, ¿no? A lo mejor puedes tener un año en el que trabajaste muchísimo, y puede haber otro en el que pues no te llegó casi nada, ¿no? O a lo mejor hiciste muchos castings, pero de esos muchos castings que hiciste, solo te quedaste en un proyecto, ¿sabes? Tengo muchísimos colegas, actores y actrices que no, y me incluyo también, que no compartimos para nada esta visión de mundo de que promueve un poco las narcoseries, que como sabemos en los últimos años se han estado produciendo muchísimo en México. Esta narrativa que manejan de hacer una apología de estos personajes, de engrandecerlos, de retratarlos como de cierta forma como ejemplos a seguir, ¿sabes? Y sin embargo a veces no nos queda más que hacerlo, ¿no? Porque pues es como de, claro, pues tengo que pagar la renta, tengo que comer, ¿no? Y muchas veces te digo, o sea, las oportunidades son muy, muy, muy reducidas, y obviamente pues también depende de cada quien, ¿no? Sí, también tengo muchos colegas, actores y actrices que dicen, bueno, pero pues es chamba, ¿no? A mí me vale si me ponen pues de güey chacal o de sirvienta o de lo que quieras, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Es muy complejo. No es como que tengas como la oportunidad de decir, bueno, sí, esto no. Y menos ahorita, ¿no? ¿Sabes? Oye, Pedro, pero entonces ¿crees que, digo, y espero que no te moleste la pregunta, pero entonces ¿crees que en el mundo del cine actualmente aún se sigue viviendo como esta situación de la discriminación? Que yo sé que sí, pero te lo pregunto a ti como desde el lado del actor, y también este punto de la selectividad por algo que dijiste hace un momento, que fue de no ser un actor muy reconocido cuando tienes, a pesar de ser corto, una muy buena trayectoria, porque no cualquiera puede trabajar con las personas con las que tú has trabajado, así sean las personas más populares del universo, y no quiero decir nombres. Sí. Pero ¿crees que aún existe estos sentidos de clasismo y discriminación a pesar de todo el boom de movimientos que se ha venido desatando en México y en el mundo desde hace muchísimos años?
Totalmente. Te digo, es muy complejo porque, o sea, yo también me he involucrado en muchos castings de producciones hasta internacionales, que he estado a nada de quedarme con los personajes, pero hoy día importa mucho a veces qué tantos seguidores tengas en redes sociales. O sea, ya es también un filtro que te piden, ¿no? Como actor, saber qué tan mediático eres y obviamente también lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor no soy conocido, no tengo tantos seguidores en Instagram. Obviamente un productor siempre se va a inclinar a escoger a un actor, a una actriz que tiene miles o millones de seguidores en Instagram, a diferencia de un actor que a lo mejor tiene 1,000, 2,000, ¿sabes? Entonces, pues también lo entiendes un poco de parte de, bueno, el productor obviamente lo que quiere es que su producto pues llegue a inclusive a un público de que a lo mejor no estaría interesado en ver ese tipo de cine, ¿no? Y obviamente pues lo entiendes. Y por otra parte, creo que sí seguimos un poco en esta dinámica de que se sigue trabajando con estos estereotipos de personajes, ¿no? Donde las personas morenas somos la mayoría de las veces los personajes malos, muy malos, viciados, y las personas de tez blanca siempre son las personas buenas, muy buenas, ¿no? Entonces sigue existiendo de cierta forma como este yin yang en las ficciones que se siguen realizando, ¿no? Lo interesante sería justo, y bueno, me ha tocado ver como algunas cosas que dices, bueno, ya de cierta forma ya te ponen a una protagonista o a un protagonista que es moreno, ¿no? O sea, que sí va evolucionando como este pedo, pero va siendo todavía un poco más lento, ¿no? O sea, también creo que a partir de esto de que pues muchas veces como actor o actriz también te llega esta inquietud, ¿no? De decir, pues es que ¿por qué siempre me dan este tipo de personajes, ¿no? A los morenos pues siempre los matan, ¿no? En las ficciones siempre mueren, ¿no? Trágicamente. Porque pues obviamente son personajes que siempre se ven involucrados en situaciones ilegales o siempre es como de, bueno, narcotráfico, ¿no? Y creo que también he visto como una constante de muchos actores de este perfil que nos dicen perfil mexicano, ¿no? O sea, actores y actrices morenos. Que también nos enciende como esta espinita de decir, bueno, pues ya me cansé un poco como de hacer este tipo de personajes y comienzan a escribir, ¿no? O a producirse sus propias historias, porque pues obviamente lo que necesitas tú también como actores y actrices es hacer y encarnar personajes pues que realmente se alejen, ¿no? Un poco del estereotipo, ¿no? De siempre de los actores y actrices morenos. Así es. Y que yo te decir que parte de esto, y yo creo que una gran parte la tiene la prensa por glorificar a estos actores y hacerlos tan populares en redes sociales, que vuelvo a lo mismo a decir nombres, pero por eso tenemos a veces un cine tan malo, por decirlo de una manera, sí, en este país, ¿no? Y no apoyamos el cine de autor y, bueno, yo siempre lo he dicho a veces, hacer de lado a quien tú crees que no es popular es el peor error que puedes cometer como periodista, porque nunca sabes la gran sorpresa que te puede dar, y acaba de suceder hace un tiempo, lo voy a decir con Nuevo Orden, ¿no? Que todo el mundo abría ciertos actores, no les quería dar entrevistas, y de la nada Nuevo Orden llegó a Cannes y ¡pum! Todo el mundo ya quería entrevistar a Fernando y a muchísimos otros actores, a Mónica que estaban ahí, bueno. Entonces, claro, ese es un gran problema que también tiene la prensa. Pero acabas de decir algo también que me gustó muchísimo, que es el hecho de cómo te dicen que por ser moreno tienes que cumplir ciertos papeles, ¿no? Y ser blanco, no me gusta decir moreno porque suena un poco feo, pero bueno, que ser de un color de piel distinta te hace acreedor a distintas situaciones. Y me gustaría saber un poco, y aquí es una pregunta un poco más personal, ¿tú cómo viviste esto al ser joven, no? Digo, tú te interesaste por la actuación, me lo comentaste hace un rato, te empezaste a meter a talleres, le comentaste a tus papás, pero tú siendo un niño, ¿cómo veías esto? O sea, ¿cómo te veías tú como actor? ¿Realmente decías, yo quiero actuar y quiero ser el personaje principal?
o te fuiste mecanizando al hecho de que al momento de ser actor ibas a tener papeles secundarios, papeles menores, por lo que tú veías en la televisión mexicana? Digo, no sé realmente qué contenidos veías de joven, pero me imagino que a lo mejor veías lo que veía el común mexicano, telenovelas, Claro. Estas narcoseries que creo que eres muy joven y te tocaron a ti en tu época joven, en tu época de adolescencia, pero te fuiste automatizando desde ese momento. Para decir lo que me dijiste hace un rato, no me queda de otra porque me dicen que tengo que hacer este papel y lamentablemente lo tengo que hacer porque tengo que comer y tengo que pagar la renta porque me dediqué a esta situación. Entonces, ¿tuviste ya esta predisposición a aceptar estos papeles desde antes de hacerlos? Mira, te voy a hacer así lo más sincero que he sido así. Yo desde que empecé a tomar clases de teatro, justo pensaba que igual que el teatro era solamente los musicales comerciales, ¿no? Y obviamente pues veía ese tipo de musicales y porque obviamente tampoco sabía que el teatro, existía un teatro independiente. En México es uno de los países donde más teatro independiente se produce, con obviamente otras narrativas, otras dramaturgias. Y obviamente yo también me casé un poco como con esa idea de, bueno, es que pues entonces si quiero hacer teatro también, y lo intenté, ¿no? Tomando clases de ballet, de tap, de canto, porque pues decía, bueno, entonces si quiero ser un actor reconocido tengo que hacer este tipo de teatro, musicales, y también tengo que entrar a esto, ¿no? Y obviamente también justo creo que fue fundamental haber explorado por ahí, porque también me di cuenta que ese no era el teatro que yo quería hacer. Porque independientemente de que también aquí en México se ponen y se producen este tipo de musicales que pues obviamente en Broadway también son muy famosos, ¿no? O pueden llegar a ser considerados de culto, pues a mí no me llamaba nada la atención, ¿no? Decía, bueno, pues es que no le encuentro nada de chiste a estos musicales porque pues se la pasan cantando, ¿no? Sufren y cantan, les pasa algo y cantan, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ese tipo de teatro no lo quiero hacer, ¿no? Y también fue darme cuenta de que también descubrir, obviamente, otro mundo de teatro, ¿no? Del teatro independiente o este tipo de teatro un poco más institucional, y obviamente fue como de, claro, este teatro lo quiero hacer, pero para eso pues tienes que tomar clases, y obviamente lo intenté muchas veces entrar a escuelas de teatro más reconocidas, ¿no? Pero también lo que te voy a decir es que desde la formación se ve esto, ¿no? Hay una constante también en las escuelas de teatro y actuación obviamente de discriminación enorme, ¿no? A los actores, bueno, a las personas que se están preparando para ser actores y actrices, y obviamente no tienen este perfil de ser chavos o chavas guapos. Pues obviamente si vas a ser el frijolito del arroz, ¿no? O sea, y eso es una realidad, ¿no? Y sigue pasando. O sea, tú vas a una escuela de actuación y vas a ver a chavos y a chavas que pues parecen modelos, ¿no? O siempre vas a ver a chavos blancos. Y entonces siempre, obviamente desde el aula, desde la formación, se ve esto, ¿no? Y obviamente pues siempre es un poco también selectivo en cuanto a los personajes en los montajes que te dan, y obviamente pues como que no es de que te vayas de cierta forma como predisponiendo o mentalizando bueno, pues es que como soy moreno pues ya me van a dar este tipo de personajes siempre, ¿no? En teatro o en cine. Lo que sí es que obviamente cuando comencé a realizar castings fue un poco darme cuenta, justo haciendo este análisis de qué es lo que se hace de cine y tele aquí en México, ¿no? Y fue de descubrir como todos estos mundos, todas estas narrativas que se producen, y saber justo obviamente haciendo como este examen de conciencia de ver, por ejemplo, este actor hace siempre este tipo de personajes, ¿no? O yo me parezco a este actor y veo que hay una constante en su trabajo de que por lo general siempre va así, ¿no? Los personajes que hace. Entonces, pues también sí es un poco, de cierta forma, decir, bueno, tal vez sí me van a tocar como me van a llegar este tipo de propuestas de trabajo, y
y pues no me va a quedar más que hacerlas, ¿no? Porque obviamente, y siempre te lo dicen, ¿no? Así de, tú vas empezando, no puedes darte el lujo de rechazar nada, porque pues obviamente lo que quieres es que la gente conozca tu trabajo. Y a veces lo único que te queda, de cierta forma, es cuando te involucras en este tipo de proyectos que a lo mejor no empatizas para nada en sus narrativas o en su visión de mundo, como lo son las narcoseries, o como lo son los unitarios de televisión, o como lo son las novelas. A veces, pues si ya estás ahí, lo único que te queda es dignificar, ¿no? Dignificar a veces los diálogos tan inverosímiles o acartonados, o los personajes, o hacerlo lo más real posible y lo más, pues dignificarlo, ¿no? Decir, bueno, ok, para que justo a partir de eso la gente vea tu trabajo y puedas, pues te puedan llegar mayores oportunidades para eventualmente puedas tener esta oportunidad de elegir qué proyectos sí y qué proyectos no. O sea, porque obviamente sí hay una constante ahorita de que pues obviamente muchos actores también tenemos como este discurso de, bueno, siempre nos las dan de morenos o de malos, pero es como de, pues sí, pero lo has hecho, ¿no? O sea, y si no lo hubieras hecho, ahorita no tendrías como esta libertad de decir, bueno, no lo quiero hacer, o sea, no me interesa. Ya hay actores y actrices morenos que tienen pues ya una carrera enorme y que ya tienen pues ya se dan como de cierta forma este lujo de decir, bueno, esto sí lo quiero hacer, esto no. Entonces sí, de cierta forma puede parecer un poco o irse un poco raro, pero es de cierta forma entrarle al juego, ¿no? Entrarle al juego y pues de que la industria se maneja así, ¿no? Que esperemos que eventualmente vaya evolucionando, ¿no? Perdimos el guión. Ya para ir cerrando, todavía son unas últimas preguntas. Dos son de ley de aquí del podcast y una final que me interesa mucho hacerte. Y es, tengo entendido que tú eres originario de Tepito, ¿cierto? Sí. Okay. Tepito es uno de los barrios más populares en México, que yo creo que está muy satanizado, con todo respeto, pero yo creo que está súper satanizado el barrio. Pero es uno de los barrios que posee más cultura en toda la Ciudad de México, y eso es totalmente cierto. Pero me gustaría saber cómo ha tomado o cómo has tomado tú ciertos aspectos de tu barrio para hacer algo que dijiste hace un momento, dignificarlos o dignificar este feo clasismo que existe en México en el cine. ¿Cómo has hecho eso? Pues mira, como ya lo dijiste, es uno de los barrios más estigmatizados del país, por no decir de todo el mundo. Y obviamente eso te marca, ¿no? O sea, obviamente te digo, desde la formación, desde el aula, o sea, siempre existe como este clasismo, ¿no? De decir, ay, bueno, pues es que este güey es de Tepito, ¿no? Entonces obviamente siempre es lo mismo, ¿no? De este güey seguro es narco, o seguro es chaca, o cuidado con sus carteras. O sea, todo este tipo de comentarios se siguen haciendo en las aulas hasta de las universidades, ¿no? Por parte de, inclusive de maestros. Es triste, pero existe, ¿no? Obviamente no te voy a negar que en Tepito existe el narcotráfico, que en Tepito existen los grupos delictivos, que en Tepito también es de cierta forma un lugar inseguro. O sea, no. Pero perdón que te interrumpa, pero eso existe, yo creo que hasta en las sociedades más altas. Exacto, porque totalmente. Uh-huh. O sea, existe en cualquier rincón del país, ¿no? Lo que pasa es que de hace unos años atrás, pues obviamente, pues la prensa también de cierta forma se encargó de poner a Tepito en el lugar en el que está. Pero te digo, o sea, no te lo voy a negar, pero reducirlo a solamente eso sería negar totalmente el otro lado de la cara de Tepito, que es un barrio con muchísima historia, con muchísima cultura, con muchísima arte, con muchos artistas y deportistas han salido de ahí de Tepito. Entonces también es una de mis inquietudes que tengo como actor, el ver la forma en la que se ha retratado al barrio en el cine y la televisión. Porque la mayoría de las veces, si no es que en todas las veces que se ha retratado a Tepito en ficciones de cine y televisión, ha sido desde una visión externa
de directores, pues que obviamente no son del barrio, que no conocen al barrio. Sin embargo, es como de, claro, tomemos a Tepito como locación porque pues ahorita está de moda y es como de, pues sí, chingos de chacas, chingos de droga, ¿no? Y obviamente es de cierta forma nuevamente reforzar estereotipos, ¿no? Abordar al barrio desde la caricaturización de sus personajes, ¿no? Entonces es como de, y claro, también me ha tocado castings de pues tú vas a hacer, este personaje es de un chaca de Tepito, ¿no? Entonces es como de, güey, yo no quiero hacer eso, ¿no? Porque sería reforzar estos estereotipos, ¿no? Y obviamente también dentro de mis inquietudes es eventualmente poder contar ficciones desde el barrio, desde una visión desde el barrio y para el barrio, ¿no? En la que se pueda hacer esta dignificación, ¿no? Y reivindicar, pues obviamente toda esta visión que se ha abordado en series, en cine y en televisión. Perfecto, Pedro. Oye, Pedro, y ya para cerrar, me gustaría que me dijeras qué habilidad que no posees. Digo, ahora ya sé que también bailas algunos estilos, también cantas, por lo que me comentaste que te vamos a por algunas cosillas. Pero, ¿qué habilidad que no tienes te gustaría poseer y por qué? Híjole, o sea, cuando te dije que tomé clases de baile, fue como te digo, no es de que yo baile, sino porque lo intenté y obviamente pues no. También justo fue darme cuenta de eso, ¿no? De cuando tomé como clases de teatro musical, de justo dije, no, pues yo solo quiero actuar, ¿no? O sea, porque pues para bailar sí tengo las piernas muy cortas, soy muy malo y justo también ahí fue también determinante para mí para darme cuenta de, bueno, yo solo quiero actuar, ¿no? También sí tengo la idea de que pues los actores actuemos y los bailarines baile y los cantantes que canten, ¿no? Porque a veces pues sí te toca ver a bailarines que en castings de actuación en los que pues dices, bueno, pues no. O sea, yo también siento que, obviamente también entiendo que un buen actor obviamente tendría que saber cantar, bailar y actuar, ¿no? Y hacerlo bien. Pero también creo que pues tampoco está tan chido como usurpar, ¿no? Este tipo de profesiones y no porque pues yo haya tomado clases de canto o de baile voy a decir, ay, pues sí, soy cantante, soy bailarín o voy a un casting de cantante y bailarín porque pues sé que no es mi fuerte, ¿no? Y creo que sí, justo también una de las habilidades que me gustaría sí sería poder bailar, o sea, pero bien. Y de ballet y otros estilos sería como lo que me hubiera encantado haber pulido, pero digo, o sea, no es tarde, porque pues tampoco soy tan viejo, pero pues también entiendo que son disciplinas que mucha gente empieza desde joven, ¿no? Y mucha gente lleva años ahí, ¿no? Entonces también es como de, bueno, eso sí también me hubiera encantado hacerlo. Perfecto, Pedro. Y sé que llevo diciendo esto hace como media hora, ¿no? Pero ahora sí, ya la última. ¿Qué 2 series y qué 2 películas le recomendarías a toda la gente para que viera? Híjole, ¿nacionales o internacionales? De las que gustes. Uy. Ay. A ver, películas. Creo que mexicanas, pues sería, si no la han visto, te digo, es de mis favoritas. Canoa, de Casals. Y otra película, o sea, voy a decir puro cine mexicano. No, perdón, lo voy a cambiar. Otra sería La pianista, de Haneke. O sea, que muchas veces mucha gente también ve este tipo de cine y le parece como muy aburrido porque dice, no, es que va muy lento, ¿no? Es como cine contemplativo así, pero también creo que La pianista para mí, cuando la vi, sí fue como determinante. Y series, yo creo que Breaking Bad, a mí, o sea, me voló la cabeza cuando la vi. Y otra serie que también recomendaría, si no la han visto, es que está
está difícil, solo 2 series. Ese es el punto, hacerte elegir únicamente 2. Sí, es que la difícil. De todas es como de decir, digo, no es como de estas profundas que digas, ay, wow, pero que también ha sido de mis favoritas, oye, porque pues también es como de este tipo de producciones que dices, bueno, a lo mejor son más comerciales y de comedia, pero es así como también de mis favoritas, es Esposas Desesperadas. Es así como de, también la veía de morro y decía, güey, o sea, a lo mejor es una comedia, pero con situaciones así de suburbios, así, pero me decía, ay, yo también decía, ay, pues está padre, ¿no? Ese tipo de series, o sea, también estaría chido, ¿no? Como hacer ese tipo en ese tipo de producción. Y es muy buena, o sea, sí. Ese tipo de comedias rosas están un poquito igual satanizadas, pero es muy, 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 muy buena la serie, la verdad, muy buena. Sí, de mis favoritos. Perfecto, Pedro. Pedro, pues de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para platicar conmigo el día de hoy. Ha sido una de las mejores pláticas, has tenido las mejores respuestas que él me ha podido dar en lo que llevo en este podcast, así que te lo agradezco muchísimo y te deseo muchísimo éxito con todos los proyectos que vengan este año para ti. Que la gente no se olvide de ver Guachicoleros en Amazon Prime Video. Chicuarotes creo que no se encuentra en ninguna plataforma, está pero por ahí andan algunas. Está en Netflix Chicuarotes. Sí, ¿No lo habían quitado? Eso sí no me enteré, pero yo tenía idea de que sí estaba en Netflix. No, okay, sí. Si no, vayan a Netflix a buscarla. Sí está en Netflix porque justo hace un par de días me metí a ver y sí. Porque sí está en Netflix, ya revisé, sí, acabo de revisar, está en Netflix, Ajá, entonces vayan a verla. No hay por allá. No hay excusa para que no vean estas 2 películas. Y bueno, obviamente Chicuarotes pues tuvo más difusión y más proyección en todo el país, pero justo ahorita que Amazon Prime la apostó a distribuir Guachicolero, pues creo que es una gran oportunidad para que la gente pues vea y redescubra, ¿no? El cine mexicano con esta historia que vale muchísimo la pena. Es una película de la que me siento muy orgulloso de haber trabajado y pues nada, esperemos que mucha gente pueda verlo. Perfecto, Pedro, que apoyen al cine mexicano, que lo vean, que lo disfruten y que lo conozcan. Pues nuevamente te agradezco muchísimo, Pedro, y pues espero que te vaya muy bien este año. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tu espacio. Yo también me encantó haber platicado un poco y de cierta forma un poco más profunda con algunas preguntas y respuestas, y también me encantó haber platicado contigo. Te agradezco nuevamente. Perfecto, Pedro, gracias, cuídate mucho y que tengas un muy buen 2021. Gracias. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.